Esto de las migraciones podéis meterlo en el makefile, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si queréis lo meto ya. Si os fijáis, tenemos aquí un make prepare, que lo que hace es el composer install y ejecutar las migraciones. Y el comando de las migraciones, que es este, lo que podemos decir es bin console doctor migrations migrate, y podemos copiarnos esto y poner un migrations test. Algo así. Vale, y entonces ahora aquí lo que haríamos sería el make migrations y el make migrations test. Entonces esto, cuando hagamos el make, fijaos, hacemos el make build y el make start. Cuando hagamos el make prepare, lo que va a hacer es instalar todas las dependencias que necesite el proyecto y ejecutar las migraciones para el entorno de test, para el entorno de desarrollo y producción y para el entorno de test. Efectivamente, sí. Vale, Walter me acaba de indicar eso, que me falta aquí el --env igual a test y ya estaría. Entonces con esto ya os queda. De todas formas, lo que os digo, probadlo vosotros, porque a mí a veces hago muchas pruebas y tal y puede que me funcione, pero a lo mejor vosotros os descargáis el repositorio y os da algún error. Vale, entonces sería interesante, si tenéis tiempo, que lo probéis, simplemente descargaros el proyecto y hacer estos pasos, make build, make start y make prepare, y confirmar que está todo correctamente creado. Vale, y si algo falla, pues entonces ya podríamos echarle un ojo en algún streaming. Vale, más que nada por si queréis probar, si queréis utilizar esta arquitectura en algún proyecto del día de mañana y queréis utilizarlo como skeleton, pues que no os deje tirados, ¿vale? A la hora de trabajar con él. Bien, y dicho eso, vamos entonces a ejecutar ahora los tests de create customer. Y ahora si os fijáis, bueno, ya nos da otro tipo de error. Ahora ya estamos en la fase de TDD de que el test falla, que es que falla por lo que nosotros queremos. En este caso está dando un 404 de que la ruta no existe. Podemos venir aquí al controller test, vamos a hacer esto más pequeño, y vamos a utilizar el debugger para quedarnos aquí. Y ahora vamos a darle a debug. Entonces, si os fijáis, esto lo que va a hacer es, bueno, va a hacer el caso de uso. Y si venimos a la base de datos de testing, veis que, bueno, tenemos ahí, bueno, se han ejecutado 2 veces, evidentemente, y no tenemos ninguna restricción de momento, pero bueno, se han creado. Y ahora lo que queremos hacer es un get a customers /id y que nos dé los datos de ese customer. Y si os fijáis, en response data no tenemos nada y en response lo que tenemos es un HTML que nos está diciendo pues el error. Pasamos todo esto. Estará al final de todo. Es todo CSS. Vamos a ver. Igual puedo copiarme esto y hacer... Aquí Scratches and Consoles, New, Scratch, HTML, lo pegamos y lo ejecutamos en el navegador. Básicamente es esto. Vale, ¿veis? Nos ha encontrado la ruta customer y el ID y por eso da la excepción. No sé si habíamos hecho la parte del listener. Creo que no, ¿verdad? No, no lo habíamos hecho todavía. Bueno, simplemente eso, que el error que me está dando es que no existe la ruta y es un 404. Si venimos aquí a response, veis que es un 404 not found. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a crear la lógica necesaria para que este test pase. Por una parte que nos dé un OK en vez de un 404, que nos dé un 200 y que después en el array que nos devuelve, que en ese response data que tenemos aquí tenga las claves name, address, age y employee ID y que después cada una de esas claves tenga el valor que nosotros le estamos pasando aquí arriba. ¿Vale?
Entonces, vamos a ir a nuestro controlador, aquí en infraestructura, customer, tenemos el create customer controller y lo que voy a hacer es crear otro controlador al que le voy a llamar get customer by ID controller. Vale, aquí habíamos creado, vale, no habíamos creado el API controller. Vale, tenemos por primera vez a Memo Guevara. Bienvenido a este stream. Esperamos que te ayude y bueno, la idea de esto es aprender entre todos un poco, así que nada, vamos allá. Simplemente vamos a hacer una cosa y vamos a ir haciendo ya algunos pequeños refactor. Entonces, dos cosas que os quiero comentar primero respecto al tema de arquitecturas, que al final no tuve tiempo y no pude hacer ese vídeo que os dije que quería subir a YouTube. Y es que también lo que os comentaba Moin, Application Domain Infrastructure son la estructura de carpetas de DDD. Vale, entonces ya lo comentamos en el streaming de Brisbane, pero bueno, nunca está de más comentarlo aquí, de que en hexagonal este infrastructure debería llamarse adapters. Vale, propiamente dicho, si yo abro aquí una pestaña y buscamos capas de arquitectura hexagonal, tenemos este dibujo, por ejemplo, que lo ilustra bien. Vale, y entonces fijaos, la parte de aplicación, o sea, en teoría sería solo una parte de dominio. A mí lo que me gusta es crear la parte de aplicación porque sería donde yo ejecuto los casos de uso. Vale, y aquí lo que dice es que tendríais que tener como adapters. Hay lo que se llama el primary adapter o left port adapter y luego el secondary adapter o right port adapter. Normalmente se utiliza el left port o el primary adapter para temas de REST y temas de UI, ¿vale? Todo lo que es la interacción con el usuario se utiliza como ese left port, entonces todo lo que va relacionado, ya sean vistas, endpoints y todo eso, se suele poner en esa carpeta de adaptadores, y todo lo que está relacionado con conexión a base de datos y persistencia, notificaciones y comunicación, por ejemplo, asíncrona con otros servicios, se haría en esa parte. Esto es en el sentido estricto, ¿vale? Al final el tema de arquitecturas es un poco adaptarlo a los casos de uso en el que... O sea, adaptarlos a vuestros casos de uso y sobre todo llegar a un acuerdo entre vuestro equipo de desarrolladores, ¿vale? Vosotros podéis estar trabajando con un equipo a lo mejor de 3 o 4 backends más y decir, vale, pues vamos a utilizar hexagonal en nuestro proyecto, pero vamos a llamar la infraestructura a la carpeta de adapter. O le podéis llamar adapter y aquí dentro podéis tener, que casi lo voy a hacer ahora para que quede más claro, tener lo que sería HTTP o framework, donde estaría todo lo relacionado con Symfony, ¿vale? Todo el tema de argument resolvers, DTOs, las prevalidaciones de las requests y demás. Después otra carpeta de database, como tenemos aquí, que quedaría tal cual, que es donde tenemos nuestras entidades de Doctrine. Y bueno, esto también vamos a hacer otro pequeño refactor porque en realidad no hace falta. Vale, estuve hablando con Moin el otro día porque os había comentado que a mí me echaba un poco para atrás que a lo mejor aquí en mi modelo del dominio tuviera una colección y en vez de utilizar un array, utilizar el array collections. Pero aquí hay otra cosa que os quiero comentar, que una cosa es el ORM, que eso no lo tenía yo muy claro y Moin me ayudó con ello. Una cosa es el ORM de Doctrine y otra cosa son las librerías que están asociadas al proyecto. Entonces, todo lo que esté en, por ejemplo, vamos a buscar aquí collection, clases. Vale, fijaos, todo lo que esté bajo el namespace de Doctrine Common, esto lo podéis utilizar, ya sea DDD o hexagonal. Vale, porque yo lo que pensaba es que al utilizar cualquier paquete que fuera del namespace de Doctrine me estaba acoplando y que tenía un leak. Pero fue un error mío y lo que aprendí es eso, que todo lo que sea Doctrine o ORM tenéis que mantenerlo fuera de Application y Domain. Y lo que es Common podéis utilizarlo porque el Doctrine Common es una librería cualquiera, como puede ser una librería para generar UIDs o una librería para generar PDFs o lo que sea. Lo único que trae unas funcionalidades que nos ayudan a trabajar con colecciones de una forma más eficiente y sobre todo eficiente porque ya la gente que trabaja en el proyecto controla mucho y trae unos métodos muy útiles pues, para buscar elementos en una colección, para filtrar, para ordenar, etc.
Entonces, eso, ya que os quede sabido ya de este streaming, que aunque estéis utilizando hexagonal o DDD, podéis utilizar cualquier interfaz o clase que esté en common. Entonces yo, como tenía miedo a eso, lo que hacía era, dentro de mi carpeta domain, me creaba el modelo, que es lo que representa el modelo en mi dominio, y luego aquí en Doctrine me creaba un Doctrine Customer, que es la entidad, que en este caso os comentaba que no teníamos ninguna colección, pero en el caso de tenerla, aquí es donde utilizaría el New Array Collection, etcétera, ¿vale? Para crear colecciones. Entonces, otro refactor que vamos a hacer aquí, que es eliminar todo esto de Entity y quedarnos con Model. La parte de mapping se queda invariable y la parte de repositories también, porque si os acordáis lo que hacemos es que en nuestro dominio tenemos las interfaces y luego la implementación concreta la tenemos en la parte de infraestructura o adapters. Entonces, ¿qué preferís que empiece? ¿Con la parte de hacer el test que estábamos viendo o hacer este pequeño refactor y luego ya con el refactor hecho hacemos el test? Vale, voy a dejar un minutillo, así aprovecho para beber un poco y me decís vosotros. Vale, tenemos un voto de refactor, 0 de test, 2, vale, 3. Tenemos 3 a favor de refactor y luego testing. 4, vale, hay 8 personas en el stream, así que estamos en el 50%. Venga, vamos a darle caña entonces. Refactor wins, ahí estamos, Radigar. Venga, a ver si PHP Storm no me la lía y lo hace todo bien, como lo he hecho en algún proyecto en el que estuve trabajando la semana pasada. Y entonces, en vez de infrastructure, le vamos a llamar adapter. Vale, vamos a ver ahora aquí cómo está. No me lo ha hecho, maldita sea. Igual lo que puedo hacer es mover las clases. Vale, ahora sí, os comento también que esto, cuando funciona, es por lo que prefiero PHP Storm a Visual Studio Code, porque cuando hacéis movimientos de clases con namespaces y demás, es mucho más eficiente PHP Storm. O lo era, vaya, porque en la última versión está yendo bastante mal. Entonces, dentro de SRC voy a crear adapter. Y dentro vamos a tener framework. Y por otra parte vamos a tener database. Y bueno, de database es prácticamente lo que ya vimos, la carpeta ORM, que me la puedo pegar tal cual. Vale, ahora sí que me está haciendo el do refactor. Vale, fijaos que ahora sí que me lo ha hecho. Lo hace un poco cuando le da la gana, ¿eh? Pero, como os había comentado, nos vamos a cargar esta entidad, porque la que vamos a hacer es trabajar con nuestro modelo dentro de domain, ¿vale? Con este customer. Después tenemos los controladores. Y aquí lo que podemos hacer es dentro de framework, vamos a crear una carpeta HTTP, que sería como ese REST adapter que vimos en la captura de hexagonal. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, controller, ¿vale? Porque los controladores forman parte de lo que sería la comunicación HTTP. Y entonces aquí vamos a copiarnos el headset controller. Ahora sí que lo hace, ¿veis? Me cambia el namespace. Y el customer, me voy a copiar los dos controladores. Voy a crear una carpeta customer. Y vamos a pegar aquí nuestros dos controladores. Hacemos el refactor y vemos que está todo correcto. Vale, me he cambiado el namespace. Y en principio ya estaría. Habíamos hecho algo en el Composer JSON, ¿os acordáis? Respecto a los namespaces. Espero que no. Ah, sí. Bueno, pero no pasa nada porque ese es el namespace base. Vale, vale. Estaba preocupado por el tema de si esto iba a cambiar, pero no, porque aquí... Bueno, igual sí, ¿eh? Claro, porque esto es Customer Application, Create Customer. Vale, tengo que hacer un pequeño cambio aquí en PHP Storm y es venir a Directories y cambiar lo que acabamos de hacer. Es decir, que este adapter... No, lo he hecho mal del todo.
Olvidad, esto lo voy a quitar del streaming. La carpeta de adapter tiene que ir dentro del módulo en el que estamos, ¿vale? Error mío. O sea, dentro de Customer tenemos Application, Domain y vamos a tener Adapter. Vale, lo he creado en SRC, pero no era el sitio adecuado. Vale, entonces lo de Database podemos moverlo. Vale, ahora sí, Customer Adapter, Database ORM, Entity, vale. Y ahora en PHP Storm. Vale, esto sigue correcto, esto lo vamos a borrar. Vale, esto quedaría igual. Esto es simplemente lo que se le indica a PHP Storm para que cuando se cree un recurso dentro de una de esas carpetas le añade el namespace correspondiente. Vale, el mapping lo vamos a revisar ahora porque evidentemente vamos a apuntar a nuestra capa de dominio. ¿Y qué más? Tenemos los controladores. Voy a intentar copiarlo todo. Ah, pues sí, mira, ahora sí que funciona. Customer Adapter, Framework, HTTP Controller. Vale, perfecto. Y estos también. Vale, esto ya podemos borrarlo. El SRC del raíz. Y en infraestructura ya copiamos todo, ¿verdad? Sí. Podemos borrarlo. Entonces, fijaos, ahora quedaría así. Bueno, en teoría, siguiendo el modelo estricto de hexagonal, tendríamos solo dominio con todos los servicios y demás y casos de uso, pero a mí me gusta hacer esta separación porque si empezáis con hexagonal y el día de mañana empecéis con DDD, porque ya el dominio está sentado, ya tenéis más conocimiento del producto, es mucho más sencillo y tenéis que andar moviendo menos cosas. Entonces, ahora en Adapter es donde vamos a tener pues el adaptador de base de datos, el adaptador para el framework y si el día de mañana utilizamos Rabbit, pues aquí, por ejemplo, para comunicación asíncrona, nos creamos un RabbitMQ y aquí ponemos toda la lógica que nos va a ayudar a comunicarnos con un servidor de Rabbit. Y lo que haríamos después en nuestra capa de dominio es crear esos servicios que serían interfaces que apuntarían a las implementaciones concretas de Rabbit en Adapter, ¿vale? De esa forma desacoplamos. Pero bueno, no os preocupéis porque lo vamos a ver todo. Entonces, en Database dijimos que el mapping cambia. Es decir, que aquí vamos a utilizar nuestro modelo, que si os fijáis está en Customer Domain Model Customer, el resto se queda igual. Y en el Doctrine Repository nos vamos a cargar esto y aquí le vamos a decir que ahora es Customer Class, ¿vale? Y aquí esto ya no nos hace falta porque no tenemos que transformar de lo que sería el modelo de dominio al modelo de Doctrine y simplemente vamos a persistir y hacer el flux. Vale, como veis, aunque estamos en la parte de Adapter, que sería como esa infraestructura en DDD, nosotros aquí lo que le estamos pasando es un objeto de nuestro dominio. Entonces, de nuestro dominio al adapter no hay problema. El problema sería al revés, que en nuestro dominio tuviéramos una entidad, o sea, un servicio o una clase de adapter. Entonces, vale, ya tenemos el repositorio solucionado, ya tenemos el mapping también, hemos movido toda la parte de framework a HTTP y controller. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es, tenemos el create customer, fijaos que aquí estamos haciendo este JSON decode y lo que voy a hacer es directamente implementar un argument resolver de Symfony para convertir esto y que en vez de recibir una request pues reciba ya un objeto, ¿vale? Así vamos a ver la parte de prevalidación de la request y la validación posterior en nuestra capa de dominio. Para ello, dentro de HTTP, pues tenemos controller. Voy a crear aquí una carpeta argument resolver. Otra carpeta request transformer. Y voy a crear otra carpeta DTO. Vale, esto ya lo hemos visto 2 o 3 veces en unos streams, así que voy a ir súper rápido y cuando esté pues ya lo probamos. Dentro de DTO vamos a crear nuestro request DTO, que dijimos que era una interfaz que tiene el constructor, que lo que va a hacer es recibir ese request.
Y entonces en el argument resolver vamos a crear un request argument resolver que implementa argument resolver value resolver interface. Aquí vamos a inyectar nuestro request transformer que va a ir aquí. Y este request transformer lo que va a tener es, bueno, vamos a crear aquí una constante que va a ser el content type permitido, y en este caso, como estamos trabajando con APIs, va a ser application JSON. Vale, todo lo que no sea application JSON le vamos a dar una excepción. Y aquí vamos a tener un método transform que va a recibir un request y no va a devolver nada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es comprobar primero que el content type es el que esperamos, y si no vamos a dar una excepción. Y entonces lo que vamos a hacer es que si self allowed content types es distinto a request headers get content type, vamos a lanzar una excepción. Y si no, lo que vamos a hacer es que a request le vamos a hacer el new parameter bugs para tener un objeto con todos los atributos de request JSON decode de request get content true. Y ahora aquí es importante que le pasemos el depth, que le dejamos por defecto, y luego aquí como cuarto parámetro el JSON throw on error. ¿Esto porque es? Me ha pasado recientemente en un proyecto que tuve un problema, porque normalmente yo lo que suelo hacer con el JSON decode es simplemente pasarle el true para que me devuelva un array asociativo. Y el problema es que si os pasan un JSON mal formado, por ejemplo, que tiene una coma al final o que tiene una clave pero no tiene valor, debería dar un error. Si no le ponéis esto, lo que va a hacer es devolveros un array vacío. Y eso es un error silencioso que puede tener muchos problemas, porque pueden estar pasando JSONs mal formados y vosotros no os dais cuenta. Entonces, en el JSON decode siempre el depth, por defecto 512, y el JSON throw on error. Y entonces, ahora que tenemos esto, lo que podemos hacer es meterlo dentro de un bloque try catch. Y entonces tenemos que vamos a lanzar una excepción si el content type no es el correcto, y vamos a lanzar otra excepción si el contenido es un JSON que está mal formado. Antes de crear la excepción, de lanzar la excepción, lo que voy a hacer es crearla. Entonces, aquí dentro de domain me voy a crear una excepción, una carpeta exception. Ahora os leo, ¿vale? Porque veo que estáis comentando cosas en el chat, pero quiero terminar esto porque ya lo vimos varias veces y así queda grabado y podéis echarle un vistazo después en YouTube. Y aquí me voy a crear una excepción que le voy a llamar invalid argument exception. Y lo que voy a hacer es que extienda del invalid argument exception de nativo de PHP. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, aquí podéis dejarlo así, no pasa nada, pero para que sea un poco más legible, incluso podéis hacer crear un alias. Vale, algo así como use invalid argument exception as invalid argument exception, y este es el que extendéis aquí, vale, así queda un poco más legible, para que no tengan el mismo nombre las dos. Vale, y entonces aquí lo que voy a hacer es public function create, y vamos a poner create from message, en el que vamos a recibir un mensaje. Si os están ladrando ahí unos perros fuera, si os molestan avisadme, vale, y cierro la ventana. Entonces esto lo que va a hacer es devolver una instancia de self y return new static con ese mensaje. Vale, entonces dentro de este invalid argument exception voy a tener distintos métodos estáticos, por cierto.
y voy a ir creando los distintos tipos de excepciones que quiero lanzar, de constructores semánticos. Entonces aquí voy a crear otro. Esto sería string argument. Vale, esto es cuando, por ejemplo, estamos esperando un argumento como puede ser el content type y no se cumple, vamos a dar una excepción de, pues el content type no es el adecuado. Y para ello se lo pasamos aquí, devolvemos self y aquí haremos return new static. Y aquí pues podemos hacer un sprintf, por ejemplo, que diga invalid argument y le pasamos ese argumento. Y luego incluso podemos crear otro que sea create from array. Entonces aquí recibiríamos un array de argumentos que no han cumplido lo que se esperaba. Imaginaos que tenéis un endpoint que recibe, pues en este caso, lo del nombre, la edad, el employee ID para crear un customer. Pues podéis pasar un array de argumentos y aquí hacer un invalid arguments y aquí un implode separado por comas de arguments, ¿vale? Porque le vamos a pasar un array y lo que nos interesa es meter dentro de estos corchetes pues una lista separada por coma de esos argumentos que no han cumplido lo que se esperaba. Entonces ahora que tenemos esta excepción podemos volver a nuestro request transformer y decir, vale, pues en este caso voy a hacer un throw invalid argument exception, pero vamos a buscar el nuestro. Aquí. Y vamos a dar create from message, por ejemplo, y en este caso vamos a poner que el content type vale, y aquí esto podemos meterlo en una variable. Vale, estoy haciendo una asignación en línea para no sacar esto a otra línea. No es difícil de leer, entonces aquí lo que puedo hacer es utilizar esta variable. Entonces, si hago una petición que no tenga el content type application.json, voy a lanzar esta excepción en la que me va a poner que application.json, bueno, vamos a poner mejor en vez del content type, el único que está permitido, este. Y aquí podemos quitar esto que no nos hace falta. Vale, le vamos a decir que application.json es el único content type permitido y en el caso de que el JSON de code falle, vamos a crear un mensaje que sea, por ejemplo, invalid JSON o invalid JSON payload. Vale, entonces eso, ya tenemos nuestro request transformer, nos vamos al argument resolver ahora y lo inyectamos. Y entonces ahora aquí en el método supports lo que voy a hacer es simplemente un return reflection class argument get type implements interface Vale, simplemente estoy con el reflection class, aquí en el getType me va a venir el tipo de DTO que necesita mi controlador. Entonces con un reflection class voy a crear una clase y voy a comprobar si esa clase implementa la interfaz que veremos ahora cómo se usa. Si la implementa, esto va a devolver true y va a ejecutar el resolve, y si devuelve false, pues va a continuar la ejecución. Y entonces aquí lo que voy a hacer, lo primero de todo, es hacer el transform de la request, porque aquí en este paso estoy haciendo la prevalidación. Muy importante en este tipo de arquitecturas en las que tenéis una parte que utilice el framework para comunicaros con el exterior o que el exterior se comunique con vosotros, y después la parte de vuestros casos de uso y dominio que tengan otra validación. Esta prevalidación se hace a nivel de HTTP.
Vale, como veis estoy comprobando el content type, que es algo de la capa de HTTP, no tiene nada que ver con mi aplicación, y estoy lanzando otra excepción si el payload es inválido. Pero si os fijáis, no estoy comprobando que el nombre tenga X caracteres, que la edad sea un número o que el employee ID exista en el otro servicio, sino que eso es algo que es una validación que le corresponde a mi dominio. Vale, entonces tened esto muy en cuenta, que una cosa es la prevalidación de la petición HTTP como tal y otra cosa es la validación del contenido de la petición para nuestro caso de uso. Vale, no metáis aquí validaciones de comprobar si el nombre está vacío, etcétera, porque hay un leak ahí y no estaríais cumpliendo la estructura de lo que sería esta arquitectura. Como estamos utilizando PHP 8, incluso puedo quitar esto, ¿vale? Y así ya no tenemos esa variable sin utilizar. Bien, dicho esto, vamos a crear nuestro primer DTO y si os acordáis aquí dentro de controller tenemos el create customer controller. Entonces lo que yo suelo hacer es crearme un DTO que va a ser create customer request DTO. Este va a implementar la interfaz y por ende va a implementar el constructor. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Bueno, pues habíamos visto que en nuestro controlador, vamos a ponerlo aquí así, vale, veis que necesitamos el nombre, address, age y employee ID. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es crear esos atributos. Bueno, lo voy a crear como público porque este no deja de ser un DTO y en PHP 8.1 podemos utilizar el read only, que va a ser string name, y si os fijáis aquí lo que voy a hacer es poner que pueda ser nullable, o sea que si alguien no me pasa el parámetro name, a mí me da igual porque la petición es correcta, o sea la petición está bien formada, es application JSON y el payload es correcto. Luego cuando yo le pase este DTO a mi caso de uso en la capa de aplicación es donde voy a verificar que efectivamente el nombre está correcto, que la edad es un número, etc. Entonces tenemos name, address, age y employee ID. Age es de tipo integer o null, ¿vale? Y employee ID. Y entonces lo que voy a hacer aquí ahora es asignarlos. Pues de name, como vimos que solo puede ser application JSON y en el transformer estamos metiendo todo en un parameter back dentro del atributo request, pues es tan fácil como hacer request, get y sería name. Que si os fijáis es exactamente lo mismo que hace este JSON decode, porque aquí en este caso el JSON decode lo tenemos en el controlador, pero ahora hemos delegado esa responsabilidad a esa capa del transformer. Tenemos name, address, age y employee. Entonces, address, age y employee ID. Listo, ya tenemos nuestro request DTO. Entonces este va a pasar por el request transformer, se va a hacer esa prevalidación, se le va a pasar al argument resolver y el argument resolver se va a encargar de dárselo al controlador. Entonces aquí lo que voy a hacer es, después de la prevalidación, voy a decir que la clase es igual a argument getType y ahora el DTO va a ser igual a new class y le vamos a pasar el request, que es lo que espera en el constructor. Y bueno, aquí más que asignarlo ya podemos hacer un yield para que se genere en tiempo de ejecución y esto por tanto lo que va a hacer es devolver un generador. Y ya estaría. Vale, entonces ahora tenemos ese request transformer que hace la prevalidación, el argument resolver que lo que hace es que si ese DTO que está pidiendo nuestro controlador implementa esta interfaz, devuelve true y ejecuta el método resolve, que es el transform, crear el objeto y devolverlo con el request. El siguiente paso es venir a nuestro controlador y aquí en vez de inyectar el request, lo que vamos a hacer es inyectar un create customer request DTO, a que le podemos llamar request. Esto ya no nos hace falta y esto tampoco. Entonces aquí lo que necesitamos ahora
es que como tenemos un DTO, pues request, veis, ya está un poco más orientado a objetos, es mucho más fácil porque sabemos qué es lo que viene. De la otra forma, tenemos un array y tenemos que utilizar el debugger o inferir cuál es el valor que trae. Aquí, como ya lo tenemos validado y todos los atributos asignados, es tan fácil como ir pasándoselos aquí. ¿Vale? Y bueno, aquí podemos borrar esto y ya quedaría un poco más limpio, ¿veis? Así ya simplemente este controlador dice, yo lo que necesito para ejecutarme es tener un DTO de este tipo que tenga estos atributos que pueden ser de tipo string -age, que es de tipo integer, o que pueden ser null. Vale, siguiente paso, ya tenemos esto, lo que tenemos que hacer ahora es comunicarlo con nuestro caso de uso. Entonces, el caso de uso lo teníamos en Application, Create Customer, y si os fijáis teníamos un Create Customer Input DTO que recibía estos parámetros que vienen del controlador. Fijaos que aquí estoy haciendo un Create Customer Input DTO Create y le estoy pasando esos atributos que vienen del DTO de HTTP, ¿vale? Entonces una cosa es, la petición HTTP llega a la capa de adapter, que es la capa REST, por decirlo de alguna forma, se hace una prevalidación, el controlador crea un objeto de mi dominio, que está en la capa de aplicación, e invoca el servicio, o al caso de uso, con ese DTO que es propio de mi aplicación. Entonces, si el día de mañana imaginaos que esto deja de ser una aplicación web y empieza a ser una aplicación que recibe comandos o mensajes de Rabbit y los procesa, simplemente tendría que cambiar esta parte de la lógica. En vez de recibir un request, recibiría un mensaje de Rabbit, crearía el DTO que está en mi capa de aplicación con los parámetros que requiere y el resto quedaría exactamente igual. Entonces, las validaciones vienen aquí ahora. Entonces aquí, si os fijáis, tenemos este método create y lo que vamos a hacer es meter las validaciones antes de hacer este return self. Entonces vamos a hacerlas, por ejemplo, primero lo voy a hacer simplemente con ifs. Vale, bueno, aquí el create también puede recibir nulls, acordaos, porque si no ya va a fallar. Y entonces aquí puedo comprobar si estos valores son null. Vale, vamos a hacer una primera iteración, los voy a poner simplemente todos. O bueno, aquí igual puedo utilizar el isNull. Vale, y así lo puedo copiar y pegar. Vale, entonces, si cualquiera de los 4 valores es null, lo que vamos a hacer es throw invalid argument exception, que ya lo tenemos creado. Create from... Bueno, de momento vamos a poner un mensaje. Bueno, vamos a hacerlo desde un array. Y esto va a ser un array en el que le vamos a pasar... Vale, de momento vamos a hacerlo así, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco hardcoded porque quiero que veáis cómo funciona todo esto y después ya haremos refactoring. Vale, y bueno, después vamos a comprobar... Tenemos isString. Ah, sí, mira. Esto creo que es de PHP 8, ¿no? El isString. Ah, no. Pues ya viene de versiones anteriores. Es que hay algunos métodos bastante chulos que son de PHP 8 y 8.1 que facilitan bastante las cosas. Entonces, si no es un string name... Bueno, creo que esto no hace falta porque aquí directamente puede ser null o string. Entonces, si es null, doy la excepción y si no es null, ya es del tipo que se pide. Vale, entonces mira, más fácil para nosotros porque no nos hace falta.
Entonces, bueno, simplemente comprobamos que alguno de estos valores no sean null. Aquí los estoy pasando todos, simplemente. Create from array y invalid arguments. Bueno, esto tendría otra vuelta, ¿vale? Porque aquí le estoy diciendo que todos son inválidos, cuando en teoría tendría que probar uno por uno, ¿vale? Podría crear aquí un método verify y hacer un for each, por ejemplo, y devolver solo el que falla o los que fallan. Ya os digo que esto tiene refactor, ¿vale? Y si no falla la validación, pues devolvemos una instancia de sí misma, aquí es static, con los valores. Listo, entonces. Y ahora, por último, pues el caso de uso. Nosotros aquí tenemos el controlador que crea ese DTO e invoca el caso de uso, y como veis aquí, pues tenemos el DTO con los valores. Como podéis ver, hemos hecho un refactor que es mover todo lo que teníamos en nuestra capa de infraestructura a una nueva capa llamada adapter. Hemos refactorizado los controladores, hemos creado un argument resolver para procesar la petición y hacer una prevalidación, pero si os fijáis, nuestro caso de uso, que está en application, y nuestro repositorio, que está en domain, no se tocan, ¿vale? Esto es la principal ventaja de este tipo de arquitecturas, que application y domain no se tocan, y lo único que tenéis que hacer es jugar a la hora de refactorizar o actualizar versión de PHP o librerías, jugar con lo que tenéis en adapters. Y eso os facilita muchísimo, muchísimo las tareas de actualización de servicios y implementación de nuevos casos de uso. El contra, ya veis todo lo que hemos hecho, ¿vale? Hemos estado casi una hora para hacer todo esto. Vale, refactor hecho. Creo que es hora de probarlo. Así que bueno, primero, como tenemos la parte de testing, vamos a comentar todo esto primero y ejecutar este test a ver si sigue funcionando. Vale, test funcional. Invalid exclude pattern. Vale, tenemos otro error porque al parecer este auto-waiting no me está funcionando y es porque me he cargado esto. Vale, ahora sí. Vale, lo había borrado de aquí para ponerlo en el general y por eso había fallado. Ahora sí. Vale. Pues venga, vamos a probarlo sin el debugger. Hacemos un post. El Customer ID que se ha creado es este, o sea que está funcionando bien. Vale, tenemos el caso de uso que funciona bien. Vamos entonces a duplicar esta pestaña y hacer un get a Customer con el ID. Y lo que vamos a hacer es pasarle este ID que me acabo de crear aquí. Entonces, lo que os comentaba, lo que queremos hacer con el TDD es que esto funcione. Es decir, que al hacer una petición a este endpoint, aquí en vez de devolverme un 404, me devuelva la información del usuario que acabamos de crear para comprobar que lo que hemos insertado se corresponde con lo que le hemos pasado. Entonces, vámonos volando a nuestro test y vamos a descomentar esto. Y lo que voy a hacer es simplemente ir paso por paso. De momento me interesa que esto se cumpla, es decir, que la respuesta de esta petición sea un OK. Si yo ejecuto este test, evidentemente me va a dar un 404 y entonces lo que tenemos que hacer es crearnos el controlador que reciba esta petición. Como vimos, tenemos el getCustomerByIdController y lo que voy a hacer es crear el método invoke esto va a recibir un request y va a devolver un response. Vale, ya haremos también refactor de esto para no tener que estar haciendo aquí el return new JSON response en cada uno. Pero lo que nos pide el test es que sea un código 200 y el JSON response por defecto es un 200. Entonces, ahora vamos a definir esta ruta y para ello nos vamos a venir a rutas, customer y la vamos a definir aquí. Y aquí le vamos a poner ID. ¿Vale? El controller. Vale, veis que lo detecta aquí el plugin de Symfony.
y los métodos van a ser un get, ¿vale? Solo puede recibir get. Si ahora hacemos sf debug router, vemos que ahora tenemos una ruta customer barra id, que es de tipo get y que en teoría debería invocar a este controlador. Entonces, si yo ahora ejecuto esta llamada, veis que me devuelve un 200 sin nada, o sea que está funcionando. Si ahora voy al test y lo ejecuto, ¿veis qué pasa? Vale, porque ahora al hacer una petición al endpoint customer barra con el ID de que le estoy devolviendo, me devuelve un 200. Esto es la esencia de TDD, ¿vale? Tenemos una serie explicándolo en nuestro canal de YouTube un poco más en profundidad, pero es lo básico. O sea, tenéis que crear un test para que falle, pero no que falle por un error del framework o de lo que sea, sino que falla porque no está devolviendo lo que vosotros esperáis. En este caso, un código 200, estaba devolviendo un 404. Eso es la fase del test en rojo. Ahora hay que hacer la parte del test en verde. Lo que pasa es que yo aquí lo estoy haciendo por fases para que veáis. En teoría, debería tener un test que cubra cada uno de estos casos de uso. Es decir, debería tener un test que haga una petición al endpoint y que me devuelva un 200. Debería tener otro test que, aparte de devolver el 200, tenga un array con estos valores y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos ahora con el siguiente bloque. Si ejecuto el test de nuevo, me va a dar un error porque me dice que ha fallado con el assert de que el array que devuelve el controlador tiene una clave name. Y lo mismo para address, age y employee ID. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que pase este test? Bueno, pues venimos al controlador. Vale, voy a cerrar todo lo demás y a quedarme solo con el test. Y con el controlador, ¿vale? Entonces, lo que se espera es que al hacer el JSON decode de response, o sea, convertir ese JSON, como veis aquí, bueno, tengo que meterle aquí también que lance el error. Acordaos siempre de esto, es una manía que tengo y siempre me pasa lo mismo. Me paso a lo mejor 20 minutos viendo por qué me falla y es por no poner esto. Vale, entonces tiene que devolver estas claves. Pues lo que puedo hacer es un JSON response de name, ¿vale? Y entonces ahora tiene que ser name, address, age y employee ID. Vale, vamos a ejecutar el test de nuevo. Y vale, me dice que no tiene la clave employee ID. Un typo, sí. Vale, employee ID. Vale, ahora pasa. Vale, tenemos todos los asserts en verde. Entonces, ¿ahora cuál sería el siguiente paso? Pues este bloque. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque claro, ahora estamos esperando que este response data de name, aquí, en vez de tener una cadena vacía, tenga lo que le estamos pasando. Entonces, para ello, no vale hacerlo de copiar esto y pegarlo aquí y ya está. Vale, lo que hay que hacer es modificar la lógica de nuestra aplicación para que este JSON response contenga los datos que le hemos pasado después de hacer todas las operaciones de nuestro controlador que llama el caso de uso que llama nuestra capa de dominio y el dominio que persiste la entidad en el repositorio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es venirnos a nuestro Customer Repository. Esto ya podemos cerrarlo. Y veis que aquí tenemos un método save. Lo que voy a hacer es ahora implementar un método que va a ser find one by ID or fail. Y lo que voy a hacer es, veis que estoy en mi dominio, tengo la interfaz, lo que voy a hacer es ahora la inversión de dependencias, que es la implementación concreta de este método en mi Doctrine Repository. Así que nos vamos al Doctrine Repository y encima del save nos vamos a crear este método. Veis que ahora ya me apunta la interfaz y de la interfaz apunta la implementación concreta. Entonces aquí ya me puedo crear otra excepción en mi dominio que va a ser resource not found, por ejemplo.
Esta va a extender de domain exception porque va a ser una excepción de mi dominio. Y le voy a poner un método, pues create from class and id. Esto va a recibir el namespace de la clase, del recurso que no se encuentra, y por otra parte el id que se intenta buscar. Vale, y va a ser un 404, ya veremos después cómo hacerlo. Entonces vamos a hacer un self y un return new static. Y aquí podemos poner resource of type. Y le pasamos esto with id y el id not found. Y ahora aquí le pasamos la clase como primer parámetro y el id como segundo. Esto lo que va a hacer es construirnos este mensaje, ¿vale? Lo hacemos de forma dinámica. Y nos venimos a nuestro repositorio y como es find one by id or fail, lo que vamos a hacer es comprobar si null igual a customer y esto es igual a this repository find, ¿vale? Estamos utilizando ya la implementación de Doctrine con ese id. Pues lo que vamos a hacer es un throw resource not found exception create from class and id. La clase es customer y el id el que le estamos pasando. En el caso de que exista lo devolvemos. Y ya tendríamos la implementación concreta de nuestra interfaz, ¿vale? Nosotros desde nuestro dominio o nuestros casos de uso vamos a llamar a este método find one by id or fail pasándole un id y no nos interesa lo que está pasando por detrás, ¿vale? Es después la capa de adapter, el adapter layer, el que se encarga de comunicarse a través del ORM con la base de datos. Pero nuestro dominio no tiene ni idea de si por debajo está Doctrine, si está Redis, si está Mongo, le da igual, ¿vale? Simplemente dice dame uno por id o una excepción. Y entonces, ahora lo que tenemos que hacer es venir a... Ya tenemos el controlador. Vamos a crearnos entonces el DTO. Vale, entonces aquí en HTTP tenemos el DTO. Y esto vamos a crear aquí otro nuevo que va a ser get customer by id request DTO. Va a implementar la interfaz para que lo reconozca el argument resolver. Y aquí vamos a crear el public read only string id. Y le vamos a poner que puede ser null. Y por último this id. Y como ya vimos en el caso anterior, request get id. Listo. Siguiente paso. Vamos a nuestro controlador. A ver, vamos a cerrar esto. Y entonces aquí en vez de recibir un request, lo que va a recibir es un get customer by id request DTO, que esto va a ser el request. Esto ya lo podemos quitar. Y entonces ahora aquí vamos a, en el constructor, tenemos que inyectar nuestro use case. Así que lo siguiente es venirnos aquí a nuestro application. Bueno, esto casi lo puedo refactorizar y crear aquí la carpeta use case. Y este create custom, y entonces aquí voy a crear customer y create customer. Vale, para tenerlo un poco más ordenado, o sea, tenemos los aplicación, casos de uso de customer y el caso de uso primero que es create customer. Y entonces ahora vamos a crear otro caso de uso que es get customer by id. Como siempre voy a crear la carpeta DTO para tener el DTO que voy a recibir y validar. Y entonces este va a tener dos DTOs, va a tener uno de input y otro de output, en el sentido de que va a tener un get customer by id input DTO y va a tener get customer by id output DTO. Vale, tiene uno que es el input y otro el output. Esto es, si aplicáis CQRS, pues sería un comando, ¿vale?
Este get customer by ID input, o sea, todos los inputs DTO en una arquitectura con CQRS serían los comandos. Para que os quede un poco más claro si habéis trabajado con estas arquitecturas. Y entonces el input DTO va a tener un constructor que va a recibir un ID de tipo string. Y entonces voy a tener aquí el método estático create que va a recibir un string o null que va a ser ese ID. Devuelve una instancia de sí mismo. Y tenemos un return new static ID. Pero tenemos que hacer la validación. Entonces lo que vamos a hacer es que si es nulo, o sea, es null. Sí, is null, efectivamente. Is null ID. Throw invalid argument exception. Fijaos que como ya hemos creado una excepción genérica que tiene métodos para crear de distintas formas, no tenemos que estar creando excepciones distintas y la tenemos disponible para cualquier caso de uso. Esto lo que hace es agilizar el desarrollo. Entonces lo que voy a hacer es create from argument y le voy a pasar ese argument que es el ID. Y esto lo que va a hacer, si recordáis, bueno, esto que recibe string argument. Bueno, voy a pasarle ID en este caso. Bueno, vamos a dejarlo así de momento. Vale, el ID. Y si no es null, pues se lo asigno, porque si no es null, va a ser sí o sí string por el tipado de PHP. Siguiente, el caso de uso. Ya tenemos los DTOs y entonces lo que voy a hacer es un get customer by ID, que va a ser el caso de uso. Como podéis adivinar, en el constructor va a tener el customer repository. Y aquí le voy a llamar, bueno, handle. Creo que al otro le llamé invoke. No, bueno, le voy a llamar mejor handle. Esto puede ser handle o execute, vale, un poco más semántico. Normalmente se utiliza el invoke porque lo que suelo hacer es que cada clase tiene solo un punto de entrada. Pero bueno, aquí le podemos llamar handle o execute, ¿vale? Vale, esto se ha refactorizado bien. Y esto, como podéis imaginar, va a recibir un get customer by ID input DTO y va a devolver un get customer by ID output DTO. Este output, como podéis imaginar, lo que va a tener es el constructor, que va a ser privado, y esto va a recibir el ID bueno, name habíamos dicho, address, la edad y por último el employee ID. Y por último va a tener que este método create, que aquí sí que aquí lo que va a hacer es recibir un customer, porque ya viene de la base de datos, o sea, se supone que aquí va a llegar. Y esto lo que voy a hacer es un return new self y entonces va a ser customer ID, customer name, customer address, customer age y customer employee ID. Vale, lo estoy devolviendo así porque después al pasárselo al response de HTTP para que me devuelva un JSON, ¿vale? Porque si pasa el objeto tal cual no lo va a hacer. Vale, bueno, ostras, al final me olvidé de leeros, pero bueno, nos quedamos por aquí. Creo que habíais hecho alguna pregunta por ahí arriba que os la respondisteis vosotros, ¿verdad? A ver, vamos a bajar un poco más. Vale, todo lo que está dentro del framework nos permite acoplar al framework, ¿no? Sí, Walter, efectivamente, todo lo que está dentro de... O sea, en realidad, todo lo que está dentro de Adapter te puedes acoplar como quieras al framework, ORM, librería, ¿vale? Imagínate que tienes una librería para generar PDFs. Tú en tu dominio tienes una interfaz que es, por ejemplo,
Generate PDF Service, que es una interfaz que tiene un método generate, que recibe, por ejemplo, pues yo que sé, cualquier objeto y a partir de ahí genera un PDF. Y luego tú en el adapter PDF tendrías tu clase que implementa esa interfaz en la que inyectas el servicio de esa librería externa y haces toda la lógica que necesites para generar un PDF y devolvérselo al usuario. Pero como es una interfaz en tu dominio, tú simplemente estás inyectando una interfaz y llamando al método generate. Vale, te da igual quién genere el PDF. Tú en tu dominio simplemente dices, genérame un PDF, ya está. Vale, entonces tengo el input y el output. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente customer igual a this customer repository find one by ID or fail, y esto va a ser DTO ID. Vale, y aquí lo mismo. Yo estoy llamando a una interfaz que tiene un método find one by ID or fail, que recibe un string y devuelve un customer, o da una excepción. Me da igual si es Doctrain o si es Redis quien lo hace. Vale, lo que me interesa es que me devuelva el usuario, o sea, el customer. Y entonces aquí se supone que ya existe, y lo que voy a hacer es un return get customer by ID output DTO create, y le voy a pasar el customer. Ya está, ¿veis? Casos de uso súper sencillos, 2 líneas de código. Incluso podríamos hacerlo más fácil así. Y ya nos asignamos, ¿veis? O sea que tenemos un caso de uso que es una línea de códigos. Esto ya es que no hace falta ni testearlo. Tenemos el input DTO que recibe el ID y lo valida, y si no da PETA y da un invalid argument exception, y el output que nos devuelve todos los valores. Vale, tenemos el método del repositorio, el caso de uso, volvemos a la capa de adapter y nos vamos a nuestro controlador. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es crear el constructor. Y esto era getCustomerById, que es el caso de uso, lo voy a llamar useCase en este caso. Y aquí lo que vamos a hacer es this useCase handle, y esto va a recibir el getCustomerById input DTO. Entonces getCustomerById input DTO create, y esto veis que recibe un ID. ¿Y ese ID de dónde viene? Del DTO que ha preparado y prevalidado Symfony por nosotros. Esto es un response DTO, claro, porque me está devolviendo un DTO de mi dominio. Y ahora aquí en el JSON response lo que haría sería devolver response DTO con el código 200. Si lo probamos en Postman, vemos que nos da un error, que es lo que... Vale, porque aquí evidentemente... porque lo estoy pillando del request, perdón. Vale, me está dando un error porque estoy buscando el ID en el body, pero este es un get, ¿vale? Entonces lo importante aquí es que este DTO lo recibe de attributes. Vale, muy importante. Cuando es un payload de tipo post, put o patch, se recibe de request. Cuando vienen barra ID o barra atributos, se recibe de attributes. Y cuando es un query param, en el sentido de que tenéis aquí, por ejemplo, lo de la interrogación y pues parámetro igual a valor, eso es query. Vale, importante que si no os va a fallar. Entonces, como veis, cada DTO tiene su propia implementación de dónde tiene que buscar el atributo. Así que si volvemos a Postman, esto lo puedo borrar porque es un get content type application JSON. Vale, ahora me está dando un 500 porque invalid JSON payload. Vale. Y eso es porque en el transformer... Vamos a ver. Ese error lo tenemos porque en nuestro request transformer estamos haciendo esto sí o sí. Entonces, si no viene nada, va a dar una excepción. Evidentemente, veis, nos está dando esta excepción. Creo que para solucionarlo podemos hacer array. Hacemos un cast del JSON de code porque si el content es cadena vacía, va a devolver un null. Y entonces hacemos un cast y lo que va a hacer es devolver un array vacío. ¿Estoy en lo cierto? No. Vale, vamos a utilizar el debugger. Vale, nos metemos en el transform, el content type es correcto y ahora déjame ver qué es lo que tenemos aquí en JSON decode. Error. Y con el array
Vale, aquí creo que puedo hacer un pequeño truco. Vale, está dando un error al evaluar y evidentemente aquí me da una excepción. Vale, lo que puedo hacer aquí, lo voy a hacer rápido, ya veremos la forma de refactorizarlo, es que si es de tipo... O sea, si no es de tipo get o delete, que haga esto. Y si es de tipo get o delete, que simplemente que no haga el JSON decode, ¿vale? Porque en teoría el delete va a recibir un ID por URL y el get también. Entonces aquí lo que podemos hacer es private const methods to decode, por ejemplo. Y esto va a ser un array que va a tener request, post, put y patch, vale, de momento. Entonces aquí lo que podemos hacer es que si in array, vamos a buscar dentro de un array, entonces request get method, que nos va a dar el método que se está ejecutando. Si venimos aquí a request, veis que en method, ¿veis? Aquí tiene get. Entonces aquí podemos saber el método que trae la petición. Entonces si este método está dentro de los métodos para decodificar y le paso como tercer parámetro true para que haga una comparación estricta, hacemos este try catch. Y si no, simplemente que pase la ejecución y nos da igual. Vale, lo vamos a probar otra vez. Y ahí está. ¿Veis? Ahora sí que tenemos la respuesta con el ID, nombre, dirección, edad y employee ID. Lo probamos con el debugger una vez, simplemente para que veáis el workflow en el que enviamos la petición. Estamos en el request transformer. Vamos a nuestro controlador. Vamos a nuestro caso de uso que está en application, pero primero validamos el DTO. Ahora estamos en nuestra capa de aplicación, que es el caso de uso. Y esto lo que va a hacer es devolvernos el response DTO, que es el customer porque lo ha encontrado. Si no lo encontrara, nos daría el entity not found, que ya veremos en el siguiente streaming cómo convertirlo a un 404. Y esto se lo devolvemos al usuario. Nos vamos al test. Create Customer Controller y habíamos dicho que íbamos a comprobar que aparte de tener esas keys, que tuviera estos valores. Nos falta también el ID, vale, que el ID lo tenemos aquí. O sea que vamos a comprobar también que self assert equals response data de customer ID va a ser, bueno, primero vamos a comprobar que tiene la clave, o sea que tiene ID, response data, ¿vale? Y vamos a comprobar el resto de atributos y aquí vamos a comprobar assert equals, espera que aquí lo dupliqué, o sea, aquí es assert array has key y aquí es assert equals. Y aquí lo que vamos a hacer es comprobar que response data de customer ID, que es el que nos va a dar el endpoint, o sea, la primera petición tipo post, se corresponde con response data de ID. Vale, que es lo que tenemos aquí. Entonces ahora ejecutamos el test. Vale, tenemos el debugger puesto, vamos a detenerlo y lo ejecutamos otra vez. Vale, está fallando porque undefined array key customer ID. Perdón, es ID, response data y response... vale, porque este response data, vale, tengo que asignarle una variable. Porque lo estoy sobreescribiendo, ¿vale? O sea, tengo este response data, pero si os fijáis, esto es en el post y cuando hago el get estoy sobreescribiendo esta variable. Entonces lo ideal sería hacer aquí un customer ID o generated y esto va a ser response data de customer ID. Eso lo vamos a utilizar aquí
¿vale? Para hacer la petición al endpoint. Y entonces aquí vamos a comprobar que generated customer ID va a ser igual a response data de ID. Ejecutamos el test de nuevo y nos dice que no son iguales, ¿vale? Porque tenemos name, expected name y el actual es Peter. Y eso es porque aquí, vale, tenemos que poner lo que estamos esperando, que es payload de name. Vale, el payload que le estamos pasando aquí. Payload de address, age y employee ID. Vale, vamos a ejecutarlo una vez más. Y ahí está. ¿Veis? Entonces, bueno, hemos tenido un par de problemas, pero básicamente esto es lo que sería TDD. Lo he probado primero con Postman porque, bueno, independientemente de que hagamos TDD, siempre podemos probarlo con la UI o con Postman o con algo para asegurarnos, porque a veces los tests los hacemos mal sin darnos cuenta y nos podemos volver locos hasta que el test pasa y a lo mejor es un error en el test y no en nuestro caso de uso. Entonces, fijaos, al principio del streaming esta parte fallaba y lo que hemos hecho es ir construyendo pues, nuestro controlador, nuestro argument resolver, nuestro caso de uso en application y nuestra lógica en la capa de dominio hasta conseguir que esto pasara. Vale, y así en principio pues ya tendríamos el refactor completo de moverlo de infraestructura a adapter, reconfigurar el framework, añadir el tema de las bases de datos al principio para cuando hagáis el make build que tengáis todas las bases de datos y por último crear ese caso de uso para obtener un usuario por ID. Vale, que tenemos aquí ese controlador. Vale, entonces ahora para el streaming de la semana, del lunes que viene lo que vamos a hacer es hacer algunos pequeños refactorings en el tema de las validaciones y ese invalid argument exception que tenemos. Vamos a crear un listener para convertir las excepciones a tipo JSON para no verlas aquí como se veían antes en tipo HTML, que eso también lo hemos visto en otros streamings. Y vamos a continuar construyendo nuestro módulo customer o bien usando TDD o implementando los casos de uso y haciendo testing a continuación. Vale, no vamos a hacer mucho más aparte de eliminar el customer o editarlo, ¿vale? Para no complicarlo mucho, porque al final la idea de este streaming era el monolito modular, pero ya ves que en cuanto te metes en uno de los módulos y te metes con hexagonal, ya estás liado para un buen rato.